Holis, soy Serene y bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En el video de hoy voy a estar reseñando y hablando un poco de este libro que lo terminé hace un tiempo, que se llama The Pocket, y básicamente habla de esta prenda o accesorio súper importante desde el siglo XVIII hasta el XX. Básicamente lo que intenta hacer este libro es como tomar toda la información existente e intentar como desglosar cómo era la vida de la mujer, que era un personaje, una minoría, digamos. La historia no está muy abocada ni tampoco pone demasiado énfasis en la figura femenina, y entender cómo era la idiosincrasia de las mujeres en esa época. Voy a hacer como una pequeña reseña. Yo ya lo leí y la verdad que me encantó, me hizo tipo hasta llorar, me pareció muy emocionante. Y justo hoy subí un reel, así que este video vendría a ser como desglosando un poco más el tema. El libro es un libro así como de tapa blanda, pero está lleno de imágenes de museos e ilustraciones y las hojas son divinas, tienen un olor exquisito. Lo compré por Book Depository y me imagino que si van afuera lo pueden conseguir o lo pueden pedir por esas páginas que te piden libros afuera. Cuando hablamos del bolsillo, vuelvo a lo mismo, no hablamos del bolsillo que llevamos en nuestras prendas, porque en el siglo XVIII las mujeres no tenían bolsillos, los hombres sí, porque a partir de la figura del dandy y el traje de 3 piezas se desarrollaron un montón de bolsillos internos y externos en la indumentaria masculina, pero las mujeres no tenían directamente. Obviamente como un mensaje patriarcal para decir que no teníamos capacidad de posesiones, o sea, no teníamos posesiones ni poder adquisitivo, entonces por ende, ¿para qué necesitan bolsillos una mujer si todo lo que tiene depende del hombre? Y básicamente era un pedazo de tela en esta forma, generalmente como medio en pera, aunque también había algunos que eran como más alargados, a ver si encuentro alguno. Había algunos más así, pero casi siempre tenían como la parte de abajo más curva, pero había algunos que eran más rectos. Generalmente estaba hecho de algodón, de hecho había una tela que se habla mucho en este libro que es el Dimitri, que hoy creo que no existe, pero también podía ser en cuero, podía ser tejido en crochet, como que hay bastantes variables encontradas. Y podía llegar a medir hasta 60 centímetros y 30 centímetros de ancho. Estamos hablando de algo grande. Se usaban de a pares y generalmente las mujeres tenían varios pares, pero también se podían usar de a 3. Había mujeres que hay como libros o textos que hablan de que tenían 6 bolsillos al mismo tiempo porque tal vez eran vendedoras o lo que fuera y tenían como sus pertenencias o el cambio o lo que sea repartido en esos bolsillos. Podían estar hechos a mano, de hecho hay un libro que se llama The Workwoman's Guide, no sé qué cosa, pero que básicamente era como una revista burda del siglo XVIII que te explicaba cómo hacer, entre otras cosas, tus bolsillos o cómo bordarlos o cómo decorarlos, y era como una tarea que desde niñas se les enseñaba, incluso las niñas lo podían hacer como para sus muñecas. Hay varias imágenes de hecho de muñecas con bolsillos que combinan con sus vestidos, porque en ese momento las dressed dolls eran como medio la forma de revista de moda, o sea, eran las que mostraban las tendencias que se usaban en cuanto a indumentaria. Se mostraba se exponía mediante muñecas. También obviamente se podían comprar un poquito más avanzado este tiempo. Y bueno, generalmente de lo que se habla en este libro es de Inglaterra. No sé, no, por lo menos no dice si existía en otros lugares. Yo imagino que por el resto de Europa tal vez se había naturalizado un poco más porque bueno, la gente viaja y esas cosas se pasan y migran, pero específicamente en Inglaterra. Acá dice una frase que es muy importante que dice: "Men's fashions were united by a fraternity of pockets". O sea, la moda de los hombres fue unida por la fraternidad de los bolsillos. Y a pesar de que los bolsillos femeninos, que eran así los detachable pockets, o sea, que se pueden sacar y poner, eran muy bardeados porque se decía que eran fáciles de robar, fáciles que se te caigan. De hecho sí, porque estaban atados con cintas laterales en la cintura por debajo de la falda, y las faldas tenían como un agujero, un bolsillo abierto para que vos entres a ver lo que tenías adentro o a buscar lo que fuera. Si bien eran vulnerables en cierta forma porque no estaban como ya unidos a la prenda, entonces los podías perder, sí eran una gran herramienta y eran muy útiles para cargar con un montón de cosas y para tener el propio espacio íntimo que la mujer no podía tener en ese momento. Había gente que para evitar los robos dormía con el bolsillo debajo de la almohada, porque ahí generalmente, además de llevarlos cargando tus cosas a vivo, también podías meter, por ejemplo, el dinero y lo dejabas en tu casa o en tu cuarto o lo que fuera. O sea, eran funcionales en el cuerpo y fuera del cuerpo. La vida de este bolsillo fue más o menos de 1690, siglo XVII, lo dije mal antes, hasta más o menos 1888 o los primeros años del siglo XX, pero muy poco ya. Y de hecho coexistió con ya más posteriormente la existencia de bolsillos en las prendas. Pero había mujeres que más allá de eso no querían deshacerse por la practicidad que les traía. Y también incluso el bolsillo como que logró sobrevivir a otros tipos de contenedores externos, como por ejemplo el retículo, que era como una bolsa muy pequeña que de hecho a veces se la confunde con el bolsillo.
Se usaba internamente de la falda, pero también había veces que se usaba externamente y de hecho se hacían como combos de corset o prenda superior y bolsillos para que combinaran. Esto obviamente hablando de la aristocracia o las familias más pudientes. Y el bolsillo también era en cierta forma como un simbolismo del secreto de la inmoralidad femenina. O sea, hablaba mucho, era como medio un símbolo para la vida sexual. Tipo, la proximidad con su piel y el estar usado como abajo de la ropa generalmente le daba como implicancias medio sensuales. Y además la forma que tenía, así como medio de pera, como que o sea, en algunas gráficas, en algunos momentos así históricos que se ven en el arte de esa época, se ve que eran como medio un sinónimo o una denotación de la forma de la genitalia femenina. También además se asociaba el bolsillo a la participación política de las mujeres. O sea, había mucha publicidad política en crítica o a favor que usaba el bolsillo como un símbolo. Por ejemplo, hay una imagen de la Duchess of Devonshire, o sea, la duquesa de Devonshire, sobre el supuesto affair que tenía con Charles Fox, que era un radical, y se lo muestra a él como saliendo por el agujero por el cual se ingresa al bolsillo, como algo así medio sugestivo. Este libro habla mucho también de la fabricación de los bolsillos, de estos bordados personales que se les hacía, se hacía patchwork y generalmente también hasta se podían firmar, tanto sea bordado o escrito, se ponía el nombre y la fecha. Y además esto de aprender como el needle skills, o sea, como a bordar y a coser para hacer tus bolsillos, era como parte de la progresión desde la niñez de las mujeres hasta la adultez joven. Bueno, acá dice que los ready-made pockets, o sea, los bolsillos ya hechos como para vender y para comprar, sean reutilizados, o sea, de segunda mano o sean nuevos, estaban comúnmente disponibles en los mercados de la calle o los mercados de Inglaterra desde al menos 1660. Y de hecho, cuando las mujeres empezaron a hacer sus propios bolsillos, también adaptaron la estructura o los que ya conocían personalizándolos para su propio uso. Era como una forma femenina de comunicación, mediante la cual las mujeres y las niñas participaban de la esfera pública del comercio y el global trade, o sea, como la comercialización, la vida capitalista. Además de sobre el diseño, porque en cierta forma era diseño, y la estética y las decisiones estéticas. Bueno, hay un capítulo que habla específicamente de cómo se manejaba en las casas al tener varias mujeres tantos de estos bolsillos, cómo se manejaban con la limpieza, la plancha, etcétera, y más que nada las mujeres de la alta sociedad que de pronto tenían, no sé, una docena de pares de bolsillos y le desaparecía uno o lo que fuera. Bueno, en cuanto a qué se llevaba dentro del bolsillo, las mujeres básicamente como que podían practicar una intimidad en el orden de sus cosas. De hecho, a las mujeres se las criticaba mucho por llevar cosas innecesarias todo el tiempo, obviamente bajo una mirada misógina porque son no necesarias para justamente el patriarcado, pero tal vez para otra persona sí, como simplemente no abrir la cabeza, pero bueno, siglo XVII. Pero aún así como que era esta propia creación del cosmos personal. Varios de los bolsillos sobrevivientes tienen un doble compartimento interior como para organizarse y separar las cosas mejor. O tenían a veces como un ojal para poder atar algo adentro. Era como muy interesante la construcción por dentro. Realmente, o sea, hay muchas variables. Había muchos como objetos que se creaban para llevar adentro del bolsillo por su tamaño. Llevaban obviamente las llaves, cuadernos chiquitos que podían tener que ver con los gastos, podían ser diarios íntimos, podrían ser libros. También incluso sets como de costura o de bordado, un montón de cosas. Obviamente el dinero. Era básicamente un refugio que la mujer podía utilizar como un espacio propio en una casa, en una sociedad en la cual no tenía prácticamente lugar. También había incluso pañuelos que se hacían para llevar adentro de estos bolsillos que tenían como los mapas de las ciudades o de las ferias y estaban todos así como dibujados o impresos con esos mapas. Me parece como muy fascinante la practicidad que tenían los objetos antes, que ahora tipo todo se resuelve con un celular, pero al mismo tiempo es como mucho menos interesante. Había un tipo de scent bottle o como perfumeritos que tenían como forma de ramito de flores, que eran así como en cerámica, me parecen una locura, lo quiero, tipo hoy me quiero hacer uno. Incluso, bueno, también perfumeros un poco más grandes, todo tipo de objeto. Además, para el final del siglo XVIII, el caminar, tipo el tiempo de ocio, el ir a pasear, se había vuelto uno de los pasatiempos favoritos para especialmente la gente de la élite, por lo cual libros de bolsillo eran súper esenciales y se ven en pinturas como por ejemplo una de Nicholas von Heidelhoff,
que es Gallery of Fashion, y se ve a dos mujeres paseando con un librito. También la botánica era como algo que las mujeres hacían mucho y por eso se llevaban pequeños libros sobre botánica o también guías de jardinería. Y de hecho ahí tenía que ver con por qué los bordados de los bolsillos generalmente tenían patrones como naturales. Había como una analogía muy grande entre la naturaleza y la vida y la intimidad de la mujer. Los bolsillos también se usaban como método de caricaturización. Cuando, por ejemplo, se retrataba a una mujer con bolsillos muy llenos, eso se asociaba obviamente con una imagen de gordofobia y siempre se la retrataba con un cuerpo gordo como crítica, o sea, porque, bueno, eran gordofóbicos a mil. Y bueno, básicamente eso, como que les proveía un territorio privado donde podían incluso expresar en sus bordados como su vida emocional. Había corazones bordados, había palabras, había como medio el mundo de lo poético. Y proveían como esta intimidad y como esta compañía de un personaje como muy solitario a lo largo de la historia, como son las mujeres, como somos las mujeres. Acá en la última frase, como de la última parte del libro casi, dice que hay muchas formas en las cuales la mujer le daba significado a los bolsillos y sus contenidos. Era una exploración del interior del mismo dueño, de la misma dueña y una sensación de privacidad. Había como una intersección en el bolsillo entre lo personal y las prácticas colectivas. El afuera, porque tenías que sacar algo y pagarlo y lo que sea, y lo personal. Me parece como un libro hermoso para leer, mostrar cómo articula estas cosas materiales, estas pertenencias materiales que se pensaba que eran pocas para las mujeres, pero de hecho eran muchas, eran muy variadas y súper recomiendo, la verdad que si lo quieren leer es como una lectura muy linda. No es liviana porque es todo en inglés y tiene palabras bastante técnicas, pero es linda y van a aprender un montón y además es como emocional. Así que espero que les haya gustado este video, les mando un beso enorme, gracias por verlo hasta acá, les dejo mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito por si quieren colaborar porque les gusta mi contenido y un besote enorme.